la cosa. Estamos viendo alteraciones o patologías de los intestinos, ¿verdad? Entonces continuamos con esto que se llama la enfermedad diverticular. Son procesos adquiridos que afectan a cualquier segmento del tubo digestivo. Por lo general afectan a personas mayores. Son dilataciones saculares pseudodiverticulares de la mucosa y su mucosa del colon. Esto vale la pena aclarar, ¿no? Porque no son los divertículos verdaderos. Ya no son verdaderos. Para que sea un verdadero divertículo, tiene que tener todas las capas de la pared del intestino, ¿verdad? Pero acá son dilataciones de la mucosa y su mucosa, quedando fuera de contexto a la musculatura. Entonces, estas están producidas supuestamente por discontinuidades focales en la capa muscular circular interna, en los sitios donde penetran los nervios y los vasos rectos del escape. ¿Ya? Entonces, esta debilidad a veces puede deberse, ¿sí?, al aumento de la presión intraluminal. Aquí está un poquito explicara la cosa. Por aumento de la presión intraluminal. Bien. Entonces, acá vamos a ver unas imágenes. Acá, por ejemplo, estamos viendo en esta parte del asa sigma, ¿no?, del sigmoide, estas dilataciones, como botoncitos. O sea, si vemos a mayor, perdón. Estos botoncitos. Si vemos a mayor aumento, podemos ver al corte, ¿sí?, estas dilataciones. Pero acá, digamos, aparentemente estaría toda la pared, pero no es así. Aquí en el colon se dan solamente pseudodivertículos, pero genéricamente ya se le llama divertículo, o se llama enfermedad diverticular directamente. Pero si queremos ser, digamos, bastante correctos, ¿no?, con los términos, no debería llamarse divertículo. Pero bueno, es una manera de nombrar, ¿verdad? Aquí estamos viendo por endoscopía estas impaginaciones múltiples. Es una diverticulosis. Muchas veces estos espacios se llenan de materiales, de restos de tránsito intestinal, y a veces pueden originar infecciones. En este caso estamos frente a una diverticulitis. Así es. Acá seguimos viendo una pieza, el corte de la pieza, ¿no? Ahí está. Aquí estamos viendo por dentro la pieza resecada, ¿ya? Ahí están estas concavidades. Aquí vemos también lo mismo, ¿no? Aquí está la mucosa. Aquí está la concavidad. Y aquí en la microscopía vemos lo mismo, ¿sí? Aquí por parte de la mucosa y muscular de la mucosa, inclusive. Pero acá está la muscular propia. Por lo tanto, estos son pseudodivertículos. Bien. De los tumores intestinales, ¿qué podemos decir? Que el 3 a 6% de los tumores gastrointestinales se originan en intestino delgado, o sea, muy poco. Entre estos tumores puede haber malignos benignos, ¿verdad? Los adenomas son los tumores benignos y son los más frecuentes de ese caso. Los malignos son raros. Cuando es maligno, generalmente es un adenocarcinoma y ocurre principalmente en duodeno. Un factor de riesgo importante es la enfermedad de Crohn, que hemos visto en la anterior clase. También hay que considerar a la enfermedad celíaca, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome del cáncer colorectal sin poliposis, ¿sí?, y el síndrome de Peyrogie. Vamos a tocar estos puntos a seguir. Entonces, en el intestino, en todo el trayecto intestinal, dice acá que el colon es el segmento más afectado, o sea, el intestino grueso. Y el menos afectado es el intestino delgado. Entonces, vamos con eso, ¿no? Vamos con este segmento más afectado. Colon y recto. Los cólicos son tumores que protruyen en la luz intestinal. Son muy comunes en adultos menores y más frecuentes en colon y recto, pero sin embargo puede afectar a cualquier sector del tubo digestivo.
Se forman estos pólipos, ¿sí?, como resultado de anomalías en la maduración o la arquitectura de la mucosa, o a veces debido a la inflamación en estos sectores, en estas áreas. Pueden ser sésiles cuando son planitos, o pueden ser pediculados cuando tienen un talito y un sombrero, ¿verdad? El pólipo neoplásico más frecuente quiere decir el tumor premaligno, o se lo considera así, o con mayor riesgo, ¿no?, a malignizarse. Este pólipo neoplásico es el adenoma, que puede progresar a cáncer, ¿sí? Los pólipos que no son neoplásicos, los pólipos benignos, pueden ser clasificados como inflamatorios, amartomatosos o hiperplásicos. Entre estos, los hiperplásicos e inflamatorios son los más comunes, los que más se ven. Entonces, vamos con estos pólipos no neoplásicos. Los hiperplásicos son frecuentes, se producen por una disminución del recambio de células epiteliales. Normalmente tienen que estar descamándose con un ritmo dependiendo, ¿no?, del estímulo. Entonces, disminuye el recambio, las células se quedan ahí. Entonces, esto se trata de un retraso en el desprendimiento de las células epiteliales superficiales. Los pólipos inflamatorios son áreas elevadas del epitelio inflamado y regenerativo, la que está reparándose. Puede ser causado por cualquier tipo de colitis, ¿no es cierto?, inflamación del colon, cualquiera que sea su epidemia. Los pólipos amartomatosos ocurren en forma esporádica de vez en cuando, ¿ya?, o como componentes de síndromes genéticamente determinados, ¿sí?, genéticamente determinados, o también pueden ser adquiridos. Son producidos por mutaciones en línea terminal en genes supresores tumorales o protoncogenes, ¿ya?, en genes supresores tumorales o protoncogenes. Son distintas las cosas, ¿no? Unos son los genes supresores tumorales y otros son otros protoncogenes que regulan el crecimiento de las células superficiales. ¿Ya? Existe la posibilidad de que otros familiares se vean afectados. Entonces, las poliposis familiares. Entonces, entre estos pólipos amartomatosos tenemos el pólipo juvenil. Estos aparecen en el recto generalmente. Acá se puede ver histológicamente glándulas quísticamente dilatadas con inflamación. Se presentan en el recto de niños. Pueden ser esporádicos, que aparezcan de vez en cuando, o como parte de algún síndrome, una poliposis sintomática. Otra condición es esta, el síndrome de Peutz-Jeghers. Son pólipos múltiples, se acompañan de pigmentación periorbital, eso sí, o sea que varios sectores, varios aparatos están comprometidos. Entonces, aparte de los pólipos múltiples, hay pigmentación periorbital alrededor de la boca, en la mucosa gingival, alrededor de los ojos, de las fosas nasales, en fin. Entonces, histológicamente, estos pólipos de este síndrome son bastante particulares. Presentan una red arborizada de tejido conectivo y músculo liso. ¿Sí? Es el estroma de estos pólipos, aparte de tejido conectivo, presenta músculo liso, y esto es importante para poder reconocer. Y obviamente el epitelio es normal, ¿cierto? Hay riesgo de asociación a varias neoplasias malignas. ¿Ya? Bueno, entonces podemos seguir hablando de eso. ¿Sí? Ahí estamos viendo. ¿Sí? Este es un pólipo hiperplásico. Acá hay otro más pequeño. Este es un pólipo sésile. Aquí estamos viendo, ¿sí?, la histología. Hay una, digamos, proliferación de células glandulares, del epitelio glandular, que hacen que se produzca un crecimiento de esta zona de la mucosa. Entonces, a nivel microscópico vamos a ver esta clásica figura, ¿no? Se llaman cerrados con S, ¿no?, o acerrados, porque significa que tienen el aspecto de dientes desviados. Ahí está, ¿no? Entonces acá podemos ver lo mismo acá en la superficie, ¿no?, pero acá es a
bajo aumento. Acá ya tenemos a mayor acercamiento. Y acá tenemos una glándula, ¿sí? Una glándula cortada transversalmente. Entonces, acá lo que se produce es una proliferación de células epiteliales que no se descaman, se quedan ahí. Entonces se produce se llama un hacinamiento epitelial. Entonces vemos este clásico aspecto, ¿no? de un dentado, dientes de sierra, un aserramiento, si ustedes quieren. Entonces es una característica de los pólipos hiperplásicos. Tenemos estos pólipos amartomatosos. Un ejemplo son los pólipos juveniles, ¿no? De los niños. También se denominan pólipos de retención. Aquí tenemos el área de corte donde se ha extirpado este pólipo. Son pólipos cuya superficie es algo irregular, pero muy mucosa, muy filante. Es bien redondito, muy armónico, si así es. Y acá tenemos su película, ¿no? Su tabique. Y aquí está la proliferación. Acá podemos ver glándulas con dilatación quística, esta característica del pólipo juvenil, ¿no? Dilatación quística de glándulas. Y además hay inflamación. Muchas veces estos pólipos por su tallo se tuercen. ¿Ya? El tallo se necrosa y estos son eliminados espontáneamente. Y de esa manera no pueden encontrar las mamás cuando el niño va al baño, no encuentran estos tejidos y se asustan. Entonces, eso no es infrecuente. Hemos visto bastante nosotros. Bien. Acá tenemos, miren, el síndrome del pelo negro. Aquí vemos las pigmentaciones, miren, de la parte de la zona principal, en los labios también. En los labios, miren, esta pigmentación, la melanosis. En la aquí en la macroscopía vemos múltiples pólipos. Pero en la histología esta es la parte interesante. Ahí tenemos las glándulas muy hiperplásticas, muy proliferantes, algunas quísticamente dilatadas. Pero lo que se ve son estos haces de músculo liso, miren estos haces, que es una condición, digamos, muy típica de este tipo de poliposis, de Pell-Yegger, la presencia de músculo liso. Eso es importante tener en cuenta. Bien. Otras lesiones, bueno, vamos a ver lesiones epiteliales neoplásicas, ¿no es cierto? Dijimos que eran los adenomas. Son las neoplasias más frecuentes, comúnmente son múltiples, siendo el resultado de la displasia proliferativa epitelial. O sea, aquí estamos entrando en un plano ya premaligno, ¿no? Displasia proliferativa epitelial, que puede ser de bajo o alto grado. Obviamente, estos de alto grado pueden dar origen a los adenocarcinomas. Entonces, entre estos pólipos tenemos algunos síndromes, ¿no? Como la poliposis adenomatosa familiar, PAF. Y otra es el cáncer colorectal hereditario sin pólipos, o no poliposis. Ahí está su signo. Son las formas premalignas más comunes del cáncer colorectal familiar. La poliposis adenomatosa familiar está causada por mutaciones en este gen, ¿ya? Del pólipo adenomatoso de codo, ¿sí? Adenomatosis, poliposis, coli significa, ¿no? Los pacientes típicamente tienen cientos de adenomas y desarrollan cáncer de colon antes de los 30 años de edad. Entonces, ¿qué es el gen? ¿Cuál es su función? ¿Ya? Es un gen supresor tumoral. ¿Sí? Típicamente es un gen supresor tumoral. Entonces, cuando hay mutaciones o hay inactivación de este gen, entonces tiene lugar a esta proliferación de los pólipos. Son cientos de pólipos. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Seguimos con los adenomas de codo. La mayoría de los adenomas son clínicamente asintomáticos,
Esta otra forma, el cáncer colorectal hereditario no poliposo, lo vamos a ver más bonito, por favor. ¿Sí? Entonces seguimos con los adenomas de colon. La mayoría de los adenomas son clínicamente asintomáticos, con excepción de los grandes pólipos que pueden producir una hemorragia oculta y por consiguiente anemia. ¿Sí? Anemia. Bueno, los tipos histológicos de los adenomas, ¿no? ¿Cómo se ve a la microscopía? Tenemos los tubulares, los adenomas tubulares, que presentan un 75% de estructura tubular. O sea que las criptas de Liverpool son bien profundas, son bastante profundas. ¿No? Hay otro, el adenoma velloso, que es muy proliferante, muy proliferante. Ya entonces la mitad prácticamente de su estructura tiene ese aspecto velloso. Y también hay combinaciones, ¿no? Por ejemplo, el adenoma túbulo velloso, que está entre el 25%, ¿sí? Que presenta arquitectura entre tubular y velloso. El riesgo de malignidad de estos adenomas depende del tamaño del tumor, el aspecto histológico y el grado de displasia. El grado de displasia, o sea, si son de alto o bajo grado. Aquí vamos a ver algunos adenomas. Ahí vemos el adenoma. Aquí está su tallito, el adenoma. Este es un adenoma pediculado. Este también es pediculado, ¿no? Solo que este tiene su superficie más lisa y brillante. Este es un adenoma común, ¿no es cierto? Pero este adenomita la superficie parece aterciopelada. Este es típicamente una característica del adenoma tubular, ya del tipo histológico tubular. Entonces vamos a ver enseguida, aquí está el talito y este es el adenoma, ¿no? Este es el sombrerito. ¿Ya? Una proliferación bastante importante de estas glándulas. Puede haber inflamación, ¿por qué no? Aquí vemos el tejido conectivo, ¿no es cierto?, que forma los ejes de estas proliferaciones. Ahora bien, acercándonos un poquito, vean ustedes, este es el epitelio normal, con células canenciformes, etcétera, etcétera. Pero vean esta cripta, el epitelio es diferente, ¿no? Entonces es un epitelio que sea pseudoestratificado o sea estratificado, donde se ve más grueso, donde los núcleos se los ven un poco más hipercromáticos. Sin embargo, permanecen algunas células canenciformes. Acá tenemos la lámina propia, ¿sí? Que está un poquito edematosa y un poco de congestión e infiltrados inflamatorios, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos la poliposis adenomatosa familiar que les decía. Múltiples, cientos de estos pólipos. Histológicamente estamos viendo acá 1, 2, 3 pólipos. Aquí inclusive estamos viendo una hiperplasia de un folículo solitario, ¿no? Que corresponde al mano. Ahí está, estos son los pólipos. Entonces, si vemos con mayor aumento, vamos a ver la alteración de la arquitectura del epitelio glandular. Bueno, entonces lo que se puede ver acá es qué tipo de histológico de adenoma sería. Un adenoma tubular, ¿eh? Las criptas son bastante profundas. Ya aquí están cortadas transversalmente. Un adenoma de tipo tubular, ¿no? Con hiperplasia del tejido linfoide que corresponde al marco, ¿no? Ahí está la muscular de la mucosa y acá la mucosa. Este es el adenoma velloso. Macroscópicamente ya se puede reconocer. Fíjense, el aspecto parece la lana de oveja. Ahí estamos viendo. Aquí está cortada y aquí se ve la superficie. Hay un engrosamiento, como fólico se ve, pero es el crecimiento de esta estructura. Si vemos a la microscopía, vamos a ver que son mucho más profundas, ¿sí? Las criptas de Liverpool, mucho más profundas. Y aquí estamos viendo, ¿sí?, una comparación, ¿eh?, entre este epitelio con displasia de bajo grado y el epitelio normal. Miren, hay una pseudoestratificación acá, núcleos hipercromáticos, como les decía. En cambio, este está totalmente normal. Aquí hay una displasia de bajo grado. ¿Ya? Bueno,
Entonces, este es una adenoma, ¿no? Esta es otra adenoma, ¿sí? que más parece un pólipo hiperplásico, un pólipo con características de displasia, un pólipo adenomatoso con características de displasia. Decimos adenomatoso por la clásica figura esta, ¿no? de los dientes, ¿sí? De los dientes cerrados, que se llaman, cerrados con S, no con C. Bien. Entonces nos vamos ya a lo más interesante. El carcinoma colorectal, adenocarcinoma colorectal. Puede ocurrir esporádicamente en ausencia de síndromes familiares bien definidos. Mayor incidencia está entre los 60 y 70 años. El 98% son adenocarcinomas. ¿Sí? Existen dos vías moleculares del carcinoma. Hay una que es la vía de la APC catenina, se llama también secuencia de mama carcinoma, y otra es la vía de los genes, con la alteración de los genes reparadores de ADN. Así es. Entonces, clínicamente se asocia con ingestión excesiva de energéticos, el adenocarcinoma colorectal, bajo consumo de fibra vegetal, ingestión elevada de carnes rojas, bajo consumo de hidratos de carbono y también la hipovitaminosis A, C y E. Cuando se presenta el cáncer del lado derecho del colon, el derecho sería el ascendente, ¿verdad? Presentan astenia, debilidad y anemia ferropénica, de los tenores de hierro. En el izquierdo presentan hemorroides ocultas con malestar, ¿sí? Retortijones. Generalmente estos cánceres metastasizan a hígado, pulmones y huesos. El adenocarcinoma colorectal aparece en el 100%, o sea, en todos los pacientes que tienen antecedentes de una poliposis adenomatosa familiar. Y al menos de estos, si no han sido tratados, peor todavía. Y estos a menudo aparecen antes de los 30 años, ya dijimos eso, ¿no? ¿Ya? Y casi siempre a los 60 años. Bueno, entonces aquí tenemos una poliposis, Aquí está el colon abierto y esta zona es el carcinoma colónico con poliposis. Bien, les había comentado de que existe esta otra condición, el cáncer colorectal hereditario no poliposis, ¿no se acuerdan? ¿Sí? Que son cánceres familiares. Está producido por mutaciones heredadas en genes de reparación de errores que ocurren durante la replicación del DNA. O sea que ustedes saben que existe durante la interfase del ciclo celular, hay una duplicación del ADN, ¿no es cierto?, en la fase S. Entonces, esa duplicación puede haber errores, ¿no? Entonces, existen genes que corrigen esos errores. Pero cuando estos genes están alterados, entonces hay alto riesgo de presentar un cáncer colorectal, que no tiene pólipos precisamente, o necesariamente. Se habló del síndrome de Lynch. Es una condición genética que aumenta el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, especialmente el cáncer colorectal y el cáncer de endometrio, que es el síndrome de Lynch. Y además, tienden a aparecer a edades más tempranas que los cánceres esporádicos de colon comunes y a menudo se localizan en el colon ascendente. Entonces, a este cáncer colorectal hereditario no poliposo está estrechamente relacionado con este síndrome de Lynch, o a veces lo confunde también. Entonces, cuando hay pacientes con esta condición, ¿sí?, hay un aumento de riesgo en desarrollar varios tipos de cáncer, como habíamos comentado acá. Inclusive, este tipo de anomalía se puede transmitir de padres a hijos, es familiar. Pero acá no es hereditario, ¿sí?
Entonces, ¿dónde pueden aparecer los cánceres? Aparte de la zona colorectal, y endometrio, ¿no? Que esto es característico del síndrome de Dickens, colorectal y cáncer endométrico. Pero pueden aparecer en otros sitios, como ser el estómago, ovarios, a nivel de vías urinarias en los uréteres, inclusive en el cerebro, también en las vías hepatobiliares, en la piel y en la próstata, ¿por qué no? Entonces hay múltiples zonas donde pueden aparecer cáncer, ¿no? En este tipo de síndrome. Bien. Entonces acá tenemos la carcinogenia. La carcinogenia. ¿Se puede ver bien, chicos? ¿Ven bien? Que yo no lo puedo. Pero me van a mirar. Esta es la secuencia de la carcinogenia colorectal mediante la vía APC beta-catenina. Bien, aquí tenemos el colon normal. Puede haber una alteración, una inactivación de este gen APC que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 51, pero eso no nos importa. Entonces, esto puede llevar a cabo a mutaciones en la línea germinal, pueden ser hereditarios o adquiridos, ¿cierto? Entonces, esta inactivación, o alteración o mutación de la APC sería el primer golpe. Luego viene el segundo golpe. ¿Qué función tiene el gen APC? Bloquea a esta proteína que es la beta-catenina. ¿Y qué es lo que hace la beta-catenina? Generalmente está cerca al núcleo, activando factores de transcripción, para que se produzca mayor proliferación celular, ¿no? Fabricando productos, proteínas, otras proteínas, en fin. Entonces, si este gen APC está inactivado, la beta-catenina se acumula. Está demasiada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues no va a haber control en la transmisión de datos. Por lo tanto, esa célula va a trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, ahí puede surgir algún tipo de neoplasia, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Que puede haber alteración de este gen RAS, el TARAS, ¿no es cierto? Que es un gen que favorece el crecimiento, ¿sí? Favorece el crecimiento e impide la apoptosis. Miren, favorece el crecimiento, estamos metiendo más leña al fuego, e impide la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de defensa de eliminar las células tumorales, ¿cierto o no cierto? Entonces, si eso está bloqueado, la cosa va a ir. Entonces ya aparecen las primeras lesecitas, como los adenomitas, que pueden ser sésiles o pueden ser pediculares. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir después? ¿Cierto? Hay una serie de pérdidas o transformación de otros genes, que van a digamos, que por lo general son supresores, son genes supresores, como aquí está el gen TP53, acuérdense del guardián del genoma. Pero la mayoría tiene ese su trabajo de supresión tumoral, que nos lleva al final, ¿sí?, a la activación de la telomerasa, que es una enzima que juega un papel crucial en la replicación del ADN. Entonces, esta activación hace que se formen telómeros, ¿sí? Son grupos de genes que se adhieren en las terminales de los cromosomas, ¿sí? Se llaman telómeros, los telómeros. ¿Ya? Entonces, eso también de alguna manera va a contribuir a que el carcinoma sea más agresivo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, miren ya, es infiltrativo. Entonces, aquí ya está establecido el cáncer de colorectal. Esa sería, ¿no es cierto?, la vía, donde la estrella es este gen, el APC y la beta-catenina, ¿no es cierto?, que trabajan juntos los dos en condiciones normales. Pero si el APC está inactivado o está alterado, bueno, la beta-catenina lo que hace es
estimular la transcripción para que sigan dividiéndose las células, ¿me entienden? Ya que ojalá les quede esta partecita un poco más clara. Bien, la otra vía es la vía de inestabilidad microsatelital. Esto también se debe a deficiencia en reparación de errores de emparejamiento del ADN. ¿Qué significa esto? Les vuelvo a reiterar, cuando se produce la duplicación del ADN, ¿sí? Esos tienen que estar, tiene que haber emparejamiento de las bases, ¿no es cierto? ATSG, pero aquí hay estos genes que puede haber errores en ese proceso, pero por suerte tenemos genes que reparan lo que les estaba haciendo aquí. Pero cuando estos genes están, deficientes o alterados, bueno, ahí está el problema. Bien. Entonces, tenemos acá el colon normal, donde tenemos otra vez el primer golpe que se puede llamar, ¿no? Donde hay mutaciones terminales, ¿sí? Hereditarias o pueden haber adquiridas, ¿sí? En estos genes que determinan la preparación del emparejamiento, ¿no? Del emparejamiento de las bases, de las bases purínicas y bueno, entonces aquí hay varios de estos genes. Aquí tenemos, ¿no? Todos estos genes. Algunos autores a todos estos genes llaman el sistema MMR, ¿no? que abarca a todos estos genes que trabajan en reparación de errores de emparejamiento de ADN. Bueno, cuando estos se han alterado, vamos a tener otra vez ese problema, ¿no? Inestabilidad del microsatélite, y eso nos da ya el problema de la proliferación de estas células del epitelio, produciendo estos adenomas. Ahí está, adenoma cerrado, ¿no es cierto? Quiere decir dentado, pero no tiene su película. Entonces hay mutaciones adicionales de otros más, ya donde están estos otros del VAX, GAP, etcétera, donde la cosa así que la neoplasia esta se maligniza y se haga más agresiva, ¿no es cierto? Produciendo ya la invasión en profundidad. Ya se declara el carcinoma. Acá tengo una esquemita. No sé si está más sencillo, ¿no? Pero aquí tenemos las dos vías, ¿cierto? Las dos vías de la APC, de catenina, y este es de errores o deficiencia, ¿no? De la corrección de errores en el emparejamiento de las bases. Entonces tenemos acá el epitelio normal. Ahí tenemos la pérdida o aniquilación del APC. ¿Sí? Esto por consiguiente va a afectar a la beta-catenina y vamos a presentar una mutación de este gen, ¿verdad? Que controla la apoptosis y regula el crecimiento. Entonces acá tenemos un adenoma relativamente temprano. Luego tenemos que se van alterando, haciéndose más grande, tenemos el adenoma intermedio, con pérdida de otros genes supresores. Estos básicamente son supresores, hasta llegar a la pérdida del P53, donde ya se produce el adenocarcinoma. Este es entonces la carcinomia, adenocarcinoma por la vía del APC, de la APC catenina, o de los genes supresores. Esta es la otra, ¿no? El epitelio normal. Entonces acá tenemos esto es el MMR que les decía, el MMR, ¿no? MMR, que les decía que congrega a varios genes reparadores, ya como el MRH1 que vimos acá, ¿no? Todos estos, miren, ahí están, todos estos, que no me acuerdo muy bien, pero son estos, ¿no? MRH1, el PMS2, el MSH2, el MSH6, bueno,
ya la instalación o el establecimiento del adenoma por este lado. Luego hay unas mutaciones adicionales, ¿no?, de esos otros genes, igual que en el otro, ¿ya?, que son genes ya que aparte de reparar y controlan el crecimiento, entonces se produce el adenocarcinoma por este lado. Por el otro lado también puede haber hipermetilación somática de estos virus reparadores también, que nos da lugar al adenoma sextil dental. Ya hay hipermetilaciones de otros genes, ¿ya?, genes promotores y supresores de tumores que nos llevan finalmente al establecimiento del adenocarcinoma. ¿Está bien? Bueno, esto es importante. Entonces, ahí tenemos una materoscopía, ¿sí?, de lo que es un adenocarcinoma de colon. Ahí está bastante, todo este la glucosa, inclusive está llegando hasta la serosa. Este es el tejido que está por fuera de la serosa colónica. Bueno, entonces acá tenemos una vista microscópica, ¿no?, que están infiltrando el estómago, estructuras granuloides que forman cordones, islotes, en fin, pero tienen ese aspecto de glándula, ¿no?, están medianamente diferenciados. Ahí tenemos lo mismo, glándula, pero fíjense el epitelio totalmente alterado, y acá está poco diferenciado, mucho más agresivo. Tremendo. Un carcinoma colorectal. ¿Y cómo se establece la estadificación? Bueno, como nosotros, ¿no?, según el sistema TNM. ¿Ya? El sistema T está aquí, la mucosa, está viendo muscular de la mucosa, su mucosa muscular cortex serosa. El in situ, este es el in situ, solamente está a nivel del epitelio. El T1, epitelio que está ingresando a la submucosa. El T2, que pasa la submucosa e ingresa a la muscular próxima. Y el T3, que abarca toda la pared, inclusive está llegando a la serosa y está atravesando la serosa. Esta es la estratificación. Ahora viene el nódulo metástasis, eso ya depende, ¿no?, del sector donde estemos estudiando. De esta parte no más importante, la estratificación del tumor. ¿Ya? Si es in situ o es invasor y hasta dónde invade. Bien. Existen tumores a nivel del conducto anal, en el ano, en esa partecita chiquita. Los carcinomas del conducto anal pueden presentar patrones típicos de diferenciación glandular, pueden tener esa estructura glandular o escamosa. No se olviden que el ano tiene dos tipos de epitelio. El epitelio que está por fuera es el epitelio escamoso, estratificado plano, y por dentro es el epitelio rectal, glandular. Entonces puede ser adenocarcinomas o carcinoma epidermoide, ¿sí? Existe un tipo de carcinoma que es el epidermoide basaloide. Antiguamente se lo llamaba el carcinoma cloacogénico. Entonces se encuentran tumores constituidos por células inmaduras derivadas de la capa basal del epitelio de transición, o sea, de esa zona donde está cambiando de epitelio glandular a epitelio estratificado claro. Se asocia con frecuencia con infección por cepas de alto riesgo del virus del papiloma humano, del HPV. Bueno, eso ya sucede en delgado. Bien. ¿Qué podemos decir de intestino delgado? Pues escaso, dijimos, muy poco se afecta. Pero cuando existe un carcinoma en el intestino delgado, generalmente son adenocarcinomas. Y tienen la característica de crecer de forma circular, ¿ya? Y crecen hacia la luz como masas fungosas, como coliflores, ¿ya? En forma circular quiere decir que son como brazaletes, ¿cómo llaman estas cosas? Pulseras, brazaletes, alrededor del todo el intestino, ¿no?, de la circunferencia del intestino, ¿ya? Entonces, cuando hacen metástasis, se diseminan hacia el ganglio mesentérico, ya el hígado también. Bueno, el intestino también, por
que se originan de células neuroendógenas, del sistema PUC. Son agresivos y metastizantes, igual que el pulmón, ¿sí? Son los mismos prácticamente. Forman masas submucosas o intramurales que secretan hormonas, como la serotonina, ¿no? Y estas pueden producir el síndrome carcinoide, con crisis de hipertensión, por ejemplo. Crisis hipertensiva. Aquí estamos viendo un adenocarcinoma del intestino delgado. Aquí está el epitelio del intestino delgado y aquí está el carcinoma. Y parece que este inclusive es mucosecretor porque hay un árbol de monte acá. Y aquí los islotes de estructuras tumorales. Acá tenemos en la pared el tumor carcinoma, toda la pared. Es un tumor pálido, blanco amarillento, tiene consistencia gomosa, ¿ya? Y cuando se observa la microscopía, se ven estas células monomorfas, y a veces parecen linfocitos, y a veces son indistinguibles de un linfoma. Entonces parece necesario echar mano a la inmunistoquímica, ¿no? Para determinar la naturaleza de este tumor. Ya, ese es el tumor carcinoide. Porque también pueden aparecer los linfomas gastrointestinales en el estómago o en el intestino. En el estómago yo ya hemos visto, pero en el intestino también dice acá que los linfomas que están fuera de los ganglios linfáticos pueden aparecer en toda esta zona gastrointestinal. Ya entonces, este linfoma esporádico que aparece de cuando en cuando, lo se usa mucho este tejido del marzo, del tejido linfóide asociado a mucosas. Existe también otro tipo de linfoma que está asociado al SCRUE, celíaco, a la enfermedad celíaca, que son de células T, de muy mal pronóstico. Hay otro que es rarísimo, se llama linfoma del Mediterráneo, de células B frecuentes en niños que nunca he visto. Y para terminar vamos a hablar un poco del apéndice secal. La patología que más afecta al apéndice secal es un proceso inflamatorio, ¿no? Sobre todo la inflamación aguda que aparece en jóvenes, a veces en niños. Entre los tumores tenemos el tumor benigno relativamente frecuente, es el mucoseo. Y entre los malignos está el carcinoide appendicular. Entonces es importante, ¿no? Entre los procesos inflamatorios, la inflamación aguda, que es una condición de urgencia médica, ¿no? Que hay que internar y operar urgente. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El linfoma intestinal que estamos viendo otra vez, acá con mayor aumento. Tenemos figuras de mitosis, ¿no? Esto nos puede ayudar, las mitosis. Ahí están las glándulas, y aquí está todo el linfoma a nivel intestino. Entonces nos vamos a la apendicitis, ahí está. El apéndice que está extirpado, así ahí está extirpado. Esta es la base y esta es la punta del apéndice. Acá se ve un exudado, ¿no? Exudado turbulento, exudado agresivo, un exudado así. ¿Ya? Entonces cuando hacemos cortes histológicos, vemos que prácticamente la mucosa está destruida por esta necrosis lipohepática. Aquí estas son colecciones de detritus celulares y polimorfos nucleares, restos celulares obviamente. Entonces, esa es la apendicitis aguda, es la patología inflamatoria más frecuente. Y luego tenemos el mucoseo appendicular. Generalmente es cuando se bloquea la luz, entonces el moco queda atrapado y se forma como una especie de una bolita, ¿no? Pero con este contenido mucoso. Ahí estamos viendo, se llama mucoseo, está dentro de la luz. A veces crece que atrofia la pared, la hace más delgada y se ve como una pelotita. Aquí estamos viendo un mucoseo abierto, miren, este es un molde de moco. Y miren, la pared está totalmente desgastada. Este es el molde de moco que está saliendo.
mucoselo testicular. Entre los tumores malignos es el carcinoma. Ahí está el apéndice, que está la punta. Igual que el intestino, mire el mismo aspecto macroscópico. Plasma amarillento, sólido y con esa consistencia gomosa, resistente. Son tumores neuroendócrinos, ¿verdad? Que también tienen sus síndromes paraneoplásticos, ¿no? Como las crisis hipertensivas por la producción de serotonina. Ahí están viendo estas células del carcinoma, muy agresivos estos carcinoma appendicular. Como les digo, se parece mucho al limón, Bien. Y para terminar vamos a hablar de las hemorroides, que son dilataciones de las venas, ¿cierto? Esto generalmente se debe a un problema de hipertensión portal. Entonces, la sangre para llegar para poder sobrepasar al hígado, entonces hacen comunicaciones directas, ¿no? Que son arterias, en este caso las hemorroides. Entonces hacen cortocircuitos, ¿no? Se van por otro lado. Y aquí está, estamos viendo la parte interna de la mucosa rectal. Ahí aparecen estas venas dilatadas, que son las hemorroides internas. Porque también pueden haber estas venas dilatadas por fuera del ano. Entonces, estas llamamos hemorroides externas, como quiera llamarlo. Lamentablemente no tengo un corte histológico, pero lo que se ve son vasos venosos muy dilatados y a veces se los ve hasta trombosados, con mucha inflamación, áreas de hemorragia. Son muy dolorosos e incómodos, obviamente. Bueno. Y bueno, pues acá se acabó el tema. Bastante corto. Pero es bueno.